encontramos nuevamente en este domingo 32º en torno a la palabra de Dios. Les invito para que juntos la escuchemos y la meditemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, cada domingo nos reunimos para celebrar que Cristo ha resucitado. San Pablo nos dice que la resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. De manera que lo que le da sentido a nuestra reunión dominical no es otra cosa, sino precisamente que Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. La palabra de Dios en ese sentido es sabia y pedagógica. En esta semana hemos celebrado la conmemoración de los fieles difuntos y hoy escuchamos en el Evangelio cómo le preguntan a Jesús algunos saduceos, dice el texto, cuestionándole, haciéndole una pregunta capciosa sobre la resurrección de los muertos. Y es que necesitamos comprender quiénes eran los saduceos. Los saduceos se creían descendientes de un famoso sumo sacerdote, Sadoc, que vivió en tiempos del rey David. Era la aristocracia del pueblo judío, diríamos nosotros en palabras más llanas, la crema innata, la gente rica del pueblo judío. Y como tal, con sus necesidades ya satisfechas, con sus necesidades ya cumplidas, pensaban que en esta vida terminaba todo, puesto que a ellos, gracias a su gran riqueza, Dios les había bendecido. Y por eso tenían conflictos continuos con los fariseos que creían precisamente en la resurrección de los muertos. Y es que es así. Cuando alguien encuentra satisfechas sus necesidades, difícilmente puede creer que hay otra vida después de esta, porque no aspira más. Soy consciente que no solamente los saduceos de aquella época, sino muchos de nosotros que vivimos en esta época y en este mundo materialista, nos cuesta creer que después de esta vida hay algo más. De hecho, precisamente, no necesitamos ser ricos o ser como aquellos saduceos precisamente para negar la resurrección de los muertos. Pienso, por ejemplo, en alguien que tiene una enfermedad incurable, que ha llegado a una etapa terminal. Pienso, por ejemplo, en una persona que ha perdido un ser querido de una forma repentina. Cómo tantas veces la tristeza nos invade, nos enojamos con Dios, tenemos pensamientos suicidas, pensamos que no hay salida a nuestros problemas. ¿Por qué? Vemos la vida solamente al límite que es la muerte. Entonces, sin duda alguna que esta palabra de Dios tiene una grande actualidad, porque los saduceos de esta época son todos aquellos que de alguna u otra forma les cuesta creer que después de esta vida hay algo más.
Y Jesús, que ha venido para enseñarnos qué es el hombre y quién es el hombre respecto a Dios, hoy tiene una palabra. Porque aquel que ha pronunciado una palabra de vida al comienzo del universo, también tiene una palabra sobre la muerte, y sobre la muerte vencida, y sobre la muerte que no es el último escalón del ser humano, sino que Él precisamente nos ha enseñado con su misma vida, no solamente adoctrinando como lo escuchamos en este domingo, sino con su propia resurrección nos ha enseñado que después de esta vida hay algo más. Y es que efectivamente aquellos hombres tratan de ponerle aquella pregunta capciosa pensando precisamente ponerle una trampa. Mas Jesús les desenmascara. En el caso hipotético que le presentan, porque efectivamente la ley de Moisés enseñaba que si un hermano muere y la viuda queda sin descendencia, el hermano siguiente tendría que tomarle como esposa. En ese caso hipotético que lo hacen quizá a forma de burla, a forma de chascarrillo, Jesús nos enseña qué hay después de la muerte. Porque después de la muerte, así como Él ha resucitado, entramos en una dimensión diversa. De hecho, el prefacio de difuntos dice así: para los que creemos en ti, Señor, la vida no se acaba, se transforma. Y es que efectivamente, Cristo resucitado nos ha enseñado cómo traspasa el espacio y el tiempo. Ya no hay necesidades corporales, ya no hay necesidades materiales. Por eso Jesús nos dice, en la otra vida, los que sean juzgados dignos de ella. Fíjense, qué importante esta frase. Los que sean juzgados dignos de ella. Es decir, el Señor una vez más nos apremia para que nosotros también busquemos la salvación. Nos da incentivos precisamente para que también seamos conscientes de que la vida eterna, claro, por su misericordia y por los méritos de Jesucristo, pero cada hombre y cada mujer de toda época debe poner su parte precisamente para ser juzgado de esa vida eterna. Y el Señor nos enseña que en esa vida eterna seremos como ángeles, es decir, no tendremos más necesidad de alimento, de comida. No tendremos más necesidad de este mundo material, de este mundo que pasa. Por eso, cuando nos preguntamos acerca del cielo, cuando nos preguntamos acerca del infierno, tenemos que ser conscientes de que no es como un lugar fijo, sino precisamente como el catecismo de la Iglesia nos enseña, un estado precisamente en el que Dios nos aguarda. Jesús en el Evangelio de Juan nos habla de que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que Él ha ido a prepararnos un lugar. Hermanos y hermanas, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Sin duda alguna que nosotros pensaríamos inmediatamente que efectivamente para Dios todos viven. Es decir, quienes se han adelantado ya en este camino están vivos para Él. Nosotros que ahora estamos vivos, seguimos vivos para Él. Pero yo quisiera hacer una última referencia de este pasaje del Evangelio. Estar vivos para Dios significa también estar en gracia de Dios. Porque muchos podemos estar vivos pero muertos en nuestro pecado, quedarnos allí agazapados, quedarnos rezagados o estancados en el pecado que muchas veces acecha nuestra existencia. Por eso, yo quiero invitarles para que pensemos que estar vivos para Dios es sobre todo estar en gracia de Él. Poder recibir y pregustar desde ahora la vida que Él nos ofrece. Porque estar vivos no solamente significa la vida física, significa también y ante todo tener la gracia de Dios, comer su cuerpo, beber su sangre, que es precisamente el alimento de vida eterna. Pidámosle al Señor en este domingo que nos enseñe que en medio de nuestras preocupaciones, en medio de los problemas y dificultades de nuestra vida, nos enseñe a tender nuestra mirada, a fijarla allá en el cielo donde Él nos espera, porque quien cree en Jesús tiene vida y tiene vida eterna, y aunque muera, no morirá para siempre. Dios los siga bendiciendo en este día y siempre. Yo lo resucito.